Tiene la palabra Betty Amores. Es que por cada otro no se inscribe. Es por eso que estoy diciendo. Por supuesto que estoy de acuerdo con la finalidad del proyecto de evitar o disminuir la existencia de casos en los cuales, debido a la violación de derechos o a una prestación inadecuada de servicios, el Estado ecuatoriano se vea forzado a pagar indemnizaciones. Sin embargo, es indispensable evitar que a cuenta de este objetivo plausible se incurra en la grave situación de que ninguna autoridad o juez en el futuro se atreva a declarar la existencia de derechos por el temor de que esta declaración se revierta en su contra y le acarree como consecuencia una acción de repetición. Esta situación a la vez podría provocar casos de gravísima impunidad ante violación de derechos a pretexto de evitarse futuros problemas con el Estado. Por otra parte, lo deseable sería que se adopten medidas para prevenir y evitar decisiones que pudieran generar en el futuro responsabilidad imputable al Estado. Sin embargo, en el proyecto de ley, para ir citando varios casos, el artículo 1 no determina con claridad el objeto de la ley, que es la materia central de la ley. Considero que es necesario entonces precisar el objeto de la ley, que me parece que son los actos administrativos y las decisiones judiciales o incluso extrajudiciales que pudieran llegarse a ellas mediante acuerdos transaccionales, respecto de cuyo dictamen se haya comprobado mediante juicio previo la responsabilidad de servidores, servidoras, exservidores y exservidoras públicas. Considero, por otro lado, que en el artículo 2 se confunden varios conceptos, como error, retardo, injustificado, inadecuada prestación de servicios, acción u omisión dolosa o culposa. Creo que allí es absolutamente indispensable afinar los conceptos sobre los grados de responsabilidad. En algunas partes del proyecto se usa, solamente se menciona, digamos, los grados de responsabilidad que se puedan imputar a las decisiones o acciones que hayan sido tomadas por culpa grave, dice, o por dolo. Sin embargo, yo le pido al autor del proyecto que revise la totalidad del proyecto, porque en muchos de los artículos se señala un grado de responsabilidad mucho más amplio cuando se refiere simplemente a culpa o dolo y no se hace referencia a las gradaciones de cada uno de estos tipos de responsabilidad al interior de cada figura legal. Por otro lado, es absolutamente evidente que en tratándose de acciones de repetición, es primero indispensable determinar con claridad quiénes son las personas responsables de la acción o decisión que ha acarreado esa indemnización que ha debido ser pagada por el Estado. Creo que eso se debe realizar de una manera prejudicial. No puede ser que en un mismo juicio se establezcan unos presuntos responsables y que al final se termine imponiendo, ¿no es cierto?, una indemnización o la repetición de lo pagado por parte del Estado ecuatoriano. Y allí yo me encuentro con que la Contraloría General del Estado debería ser la que, en el marco de sus funciones de revisión sobre la legitimidad de las acciones de los servidores públicos, deba determinar, no cuando ya está dada la sanción contra el Estado, sino en forma previa, justamente persiguiendo la misma finalidad que el ponente del proyecto ha señalado. Tiene que ser la Contraloría la que, en el marco de los análisis que realiza ordinariamente sobre las acciones de los servidores públicos, determine ese grado de responsabilidad
y se establezca con absoluta transparencia y en el momento justo, es decir, en el momento en que se ha producido el acto o la decisión, deba ser la Contraloría la que determine el grado de responsabilidad. Por eso es que me parece que las indemnizaciones, cuando ya han sido canceladas por el Estado, es demasiado tarde. Recordarán ustedes que cuando se produce una indemnización que deba ser pagada por el Estado, sobre todo en los casos de violación de derechos, en primer lugar ha concluido lo que se denomina el ámbito interno, o sea, los órganos de competencia nacional se ha agotado esa vía interna por parte del particular que demanda el derecho y suele ser un organismo de carácter internacional el que finalmente declara si ha lugar o no la reclamación de indemnización. Por consiguiente, ese momento es un momento en el cual los actos ya se dieron, las violatorias ya se perpetraron y la Contraloría probablemente no actuó como correspondía para evitar que el daño sea causado. Estas reflexiones, señor presidente y estimados colegas, las hago en el ánimo de que, siendo este el primer debate, primero se diluciden al interior de la comisión el momento oportuno en el que debería hacerse este tipo de acciones, determinar con absoluta exactitud el grado de responsabilidad que se puede asignar y de ninguna manera que este elemento sea un ingrediente más que evite que se haga justicia en los casos de violación de derechos en los cuales, por cierto, incurre con mucha frecuencia también el Estado ecuatoriano. Muchas gracias.